Uno, dos, tres. Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del alfabetismo y las prácticas para contrarrestarlo en Colombia. Somos Juan Sebastián Rojas, David Ondoño, Jerónimo Cortés y Jerónimo Salas. Si quieres tapar el siguiente. Nos dividimos esto entre la introducción, el estado del arte, toda la relación que tiene con nuestro proyecto. Segundo, las variables. Tercero, prueba de hipótesis, la regresión lineal. Y cuarto, las conclusiones que vimos sacar acerca de nuestro proyecto. Si quieres, adelante. Y la introducción, ya como saben, en Colombia el acceso a la información está muy influenciado por los factores sociales, educativos y económicos, y con este proyecto buscamos responder si el medio por el cual una persona accede a las noticias está relacionado con su nivel de alfabetización. Entonces, aquí vamos a analizar diferencias en hábitos informativos, pues según el nivel de alfabetización, y vamos a usar herramientas estadísticas como la desviación estándar y datos oficiales del Ministerio de Educación y el DANE, pues para que podamos evidenciar patrones y desigualdades en el acceso a la información. Y el why es porque partimos de la preocupación por la desinformación y el alfabetismo funcional, especialmente en nuestro país y en los sectores vulnerables. Y también podemos decir que el consumo pasivo de noticias, como en redes sociales, la radio, la televisión, contrasta con el consumo más crítico que requieren los medios impresos. Entonces, el estado del arte en relación con nuestro proyecto nos evidenció muchas cosas. Primero, esos documentos nos permitió saber si en Colombia, y sobre todo en el mundo hispanoamericano, cómo la sociedad recibe sus noticias, ya sea por medios electrónicos o por letras en diversos aspectos, ya sea por internet o por periódicos. Pero lo más importante del estado del arte con la relación de nuestro proyecto es este documento de acá, que es Contexto Colombiano y Desigualdades Estructurales de Correo Espina, que nos va a ayudar para dos cosas. La primera es que evidencia la persistencia del alfabetismo en Colombia y nos permite usar la base de datos del DANE 2017-2022, que va a ser fundamental para nuestras variables y otras herramientas estadísticas, y nos justificó el uso de resolución estándar para analizar las desigualdades regionales. Eso es lo más importante en el estado del arte con relación de nuestro proyecto. Perfecto. Nosotros para nuestra primera variable aplicamos el intervalo de confianza, donde buscábamos medir y analizar si el medio de consumo de noticias está relacionado con el nivel de, de alfabetización o no alfabetización y la participación cívica. Lo dividimos en dos, siendo el primero la proporción de noticias que consumen personas por televisión. Tomamos una muestra de 300 personas y se evaluó las personas que respondieron sí, que nos dio una proporción muestral de 0,853 en un intervalo de confianza del 95% del 0,812 al 0,895, donde se estima que entre el 81% y el 89% de las personas de la población ven noticias por televisión, siendo este el medio más popular y probablemente el más accesible. El segundo fue el promedio de frecuencia semanal de lectura de periódicos según la participación cívica, en donde buscábamos ver si las reuniones de grupo promueven la paz para comparar los promedios de lectura entre periódicos. Lo dividimos en dos personas, personas que sí asisten y personas que no asisten. Con nuestros datos determinamos que en un 95% de confianza se estima que los grupos que sí promueven la paz leen el periódico de 2,2 a 2,74 veces a la semana, mientras que los que no asisten lo hacen entre 1,59 y 1,85, sugiriendo que la participación cívica se asocia con una mayor frecuencia de lectura, reflejando posiblemente un mayor interés con permanecer informados, cosa que valoraremos más adelante. Si quieres, sigue. Bueno, para nuestra primera prueba de hipótesis lo definimos por medio de las proporciones, donde la proporción de la persona que consume noticias por televisión. Esto fue un tipo de prueba extremo superior. Ahí tenemos nuestros datos y del tamaño de la muestra de los 300 personas, 256 dijeron que sí. Reemplazando y calculando nos dio un 85,3 pedorrito y nos dio una proporción poblacional baja con un nivel de significancia del 0,05. La formulación de la hipótesis, tanto la nula como la alterna, es consecuente, donde el P de la nula es 0,8 y P es mayor que 0,8. Entonces, como se está evaluando si la proporción es mayor, se define como una prueba de extremo superior. Usamos la fórmula Z para la muestra. Y siguiente, por favor. Sustituyendo los datos, nos dio un total de la prueba ZS de 2,296. Buscamos un extremo superior usando lo que ya habíamos dicho del 0,05 y buscamos un valor crítico en la derecha de en la cola derecha de la distribución normal. Lo definimos como 1,645 y como
2,96 es mayor a 1,645, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe suficiente información estadística para afirmar que la proporción de personas que consumen noticias por televisión es mayor al 80% de la población. Para nuestra segunda prueba de hipótesis usamos la diferencia de medias, en donde evaluamos sigue David, que las personas que participan en reuniones comunitarias leen más periódicos que las que no participan. Igualmente, esto también es un tipo de prueba a extremo superior. Usamos una prueba T para dos muestras independientes con varianzas desiguales, misma que definimos por medio de la tabla en Excel, y pues básicamente usamos la prueba de Welch. Lo dividimos igualmente en los dos grupos que ya habíamos establecidos con lo de en la definición de las variables, personas que participan en reuniones y personas que no participan. La hipótesis es que quienes participan leen más periódicos, por lo tanto se trata de una prueba de extremo superior. Ahí tenemos nuestros datos y lo usamos con un nivel de significancia del 0,05 igualmente. Sigue. Para la formulación de la hipótesis, queríamos saber si el promedio de lectura es mayor en quienes participan. Entonces, por eso mismo definimos nuestras variables nula y alternativa y reemplazamos con los cálculos en la fórmula de Welch. Sustituyendo nos da un valor de 1,18, por lo que sigue David, con un valor crítico para pruebas de dos extremos, con un nivel superior con 0,05, nos dio un valor de 1,66. Estos dos valores se definen como el t calculado, que era el primero, y el segundo, que es el t crítico. Al compararlos, nos damos cuenta que no se rechazan, ya que 1,18 es menor que 1,66, permitiéndonos concluir que no existe suficiente información estadística para afirmar que las personas que participan en reuniones comunitarias leen más periódicos que las que no participan. Esto así muestra un análisis que las personas con nivel educativo bajo tienden a informarse en medios más asequibles, como el radio o la televisión, mientras que las personas que tienen un nivel educativo mayor prefieren medios más informativos, por decirlo de algún modo, o que requieren más lectura. Por ejemplo, el periódico o el Internet, definiendo que básicamente el nivel de alfabetización influye significativamente en el tipo de medio utilizado. Bien, nosotros también utilizamos como tercera variable la encuesta nacional de calidad de vida. Utilizamos esta variable puesto que al filtrar los datos no había ninguna persona que cumpliera con todas las condiciones al mismo tiempo, un nivel educativo bajo, no participaba en actividades cívicas y no había respondido sobre redes sociales. Es decir, para poder fortalecer nuestra investigación, utilizamos esta base del DANI entre el año 2017 y 2022. Para esta consideramos nivel educativo bajo a aquellas personas que cursaron ningún grado, un preescolar y la básica primaria. Con una prueba de 5.000 personas, nuestra proporción muestral fue de 0,266 y con un intervalo de confianza del 95%, nuestros dos extremos nos dieron 0,254 y 0,278, lo cual con un intervalo de confianza del 95% se estima que entre el 25,4% y el 27,8% de las personas en Colombia tienen un nivel educativo bajo. Esto es relevante, puesto que se puede inferir que acceden a las noticias, favoreciendo a medios como la televisión y dificultando el uso de formatos escritos como periódicos y portales digitales o incluso la Internet. Esto no se puede. El problema al utilizar perdón, el problema al utilizar esta variable fue que no se pueden calcular intervalos de confianza, puesto que no habían datos suficientes. Esa es la razón por la cual utilizamos esta variable. El resultado nos daba una división por cero al utilizar alguna otra variable de la base de datos, y por eso decidimos utilizar la base del DANI. Sigue, David. Para esto utilizamos una regresión lineal simple, la variable independiente x, siendo el nivel educativo bajo, sí y no, uno y 0 respectivamente, y la variable dependiente y, el medio informativo preferido, y separamos entre televisión, radio, periódico e internet, del 1 al 4 respectivamente. Para los cálculos de nuestra regresión utilizamos 5.000 observaciones y con unas medias variables de 0,266 y de 2,04. Realizamos el cálculo de nuestro intercepto que nos dio 2,3607 y el cálculo de nuestra pendiente que nos dio menos 1,2109. Y se estipuló la ecuación final de la regresión. ¿Sí, David?
Nuestra interpretación de coeficientes fue que la primera, el primer resultado de -1.2109 es de las personas con bajo nivel educativo que tienden a utilizar medios 1.21 puntos menos complejos, es decir, que prefieren la televisión por encima que los periódicos. Y nuestra segunda, 2.3607, es el valor estimado del medio preferido cuando las personas no tienen bajo nivel educativo. Es decir, esas personas en promedio consumen mayor medios más difíciles o estructurados como los periódicos o incluso la radio, permitiéndonos concluir que existe suficiente información estadística para afirmar que las personas con un nivel educativo bajo prefieren medios más asequibles como la televisión, pero y sin embargo, aquellos quienes tienen mayor nivel educativo tienen a medios un poco más complejos como los periódicos, la internet o incluso la prensa escrita. Y este resultado respalda directamente la hipótesis de nuestro proyecto, la cual es el nivel de alfabetización influye significativamente en cómo las personas se informan. Bueno, nuestra conclusión general del proyecto es muy simple, pero antes de comenzar con toda nuestra información de la conclusión, pues voy a hacer una pequeña recapitulación de qué era lo que estamos buscando. Nuestra pregunta base y la más importante era, ¿está relacionado el medio por el cual una persona accede a las noticias con su nivel de alfabetización o participación cívica? Para responder esta pregunta, vamos a hacer una pequeña conclusión de todas las herramientas estadísticas que utilizamos. Utilizamos la prueba de hipótesis Z y T-Student, que nos ayudó para comprobar las afirmaciones estadísticas. Confirmamos que la televisión es el medio más usado, exactamente un 85.4%. También utilizamos la regresión lineal simple, que nos permite analizar la relación entre nivel educativo y tipo de medio informativo, y esas dos grandes conclusiones que son las más importantes. A menor educación, mayor preferencia por la televisión o radio. A mayor educación, más uso de periódico o internet. También utilizamos los intervalos de confianza que nos permitieron estimar proporciones con certeza, 85.3%, como ya lo acabo de mencionar, ven noticias por televisión, y el 26.6% tiene un nivel educativo muy bajo. Esto es de los datos oficiales del DANE, que también utilizamos acá y fue nuestra muestra propia, que nos apoyaron en análisis con fuentes confiables y permitieron aplicar las herramientas estadísticas del curso a lo largo de todo el semestre y a la conclusión general de nuestro proyecto. Además, nuestros hallazgos principales. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que concluimos. La televisión es el medio más utilizado por una proporción muestral del 85.3%. Eso explica cómo este gobierno de Gustavo Petro tiene más a hacer sus eventos gubernamentales a través de la televisión, porque mucha gente lo puede ver. También constatamos que existe una suficiente información estadística para poner que el consumo de televisión supera significativamente el 80% de la población colombiana. Más del 26% de las personas tienen nivel educativo muy bajo, lo que influye directamente con su forma de informarse. Como habíamos mencionado anteriormente, entre un nivel educativo más bajo no tienen tanto acceso a leer o simplemente al Internet. Entonces, por eso no consumen ese tipo de medios. Aunque no se encontró diferencia estadísticamente significativa, quienes participan en espacios cívicos tienden a leer más periódicos. Eso se puede explicar que las personas con menos inteligencia intelectual no tienen tanto interés en estas participaciones cívicas y, por tanto, no leen tanto y se vuelven alfabéticos. La regresión lineal mostró que el nivel educativo bajo se asocia con el uso de medios más accesibles como la televisión o la radio. Eso también liga todo al 85.3% de las personas que ven televisión en Colombia. La conclusión de todos nuestros hallazgos principales está sintetizada en una pequeña frase. El nivel de alfabetización y la participación cívica influyen significativamente en el tipo de medio que las personas consumen. Y a raíz de nuestra pequeña conclusión, tenemos unas recomendaciones generales de la conclusión de nuestro proyecto. Para Colombia, pelear con la alfabetización y pues que la gente no simplemente vea o consuma sus medios de noticias por televisión, toca fortalecer la educación básica, sobre todo en las regiones como Chocó o estos tipos de regiones que son bastante pobres en Colombia. Usar la televisión como canal educativo, toca aprovechar ese 85.3% que hay en Colombia, toca explotarla porque mucha gente lo ve, fomentar espacios comunitarios de lectura guiada y mejorar el acceso a medios digitales en zonas vulnerables, promover el Internet para así contrarrestar el alfabetismo. Entonces, con esto concluimos. Estas son nuestras referencias.